Mi hija regresó a casa después de una visita familiar y dijo en voz baja, la tía me dijo que me quedara en el estacionamiento mientras iban a la juguetería. Estuvo allí sola durante 4 horas. No grité. Conduje directamente a la casa, entré, y sin pensarlo 2 veces, yo. En el segundo en que mi hija, Ava, me lo dijo, vi rojo. Estábamos parados junto al maletero. La nieve caía suave y silenciosamente, como si no supiera la clase de tormenta que estaba a punto de estallar. Ava tenía su pequeña bolsa de viaje en una mano y su zorro de peluche metido bajo el otro brazo. Se veía cansada. Pensé que era lo de siempre, demasiado azúcar, demasiadas noches en vela con sus primos, no dormir lo suficiente. Ese es el tipo de cansancio que esperas después de 5 días con la familia. La abroché el cinturón, y comenzamos a regresar a casa. Estaba hablando con mi esposo sobre el jamón sobrante que mi mamá nos había prometido cuando Ava habló de repente, tan bajo que casi no lo escuché. La tía me dijo que me quedara en el estacionamiento mientras iban a la juguetería. Parpadeé. La miré por el espejo retrovisor y le pregunté qué quería decir. No me miró a los ojos. Simplemente miró por la ventana y siguió hablando. Dijeron que serían rápidos, pero se hizo de noche. Me quedé en el coche. Jugué un rato. Luego, mi tableta se murió. Tenía frío, pero no quería abrir la puerta. Pensé que tal vez se habían olvidado. Luego añadió, apenas en un susurro, dijo que no te lo dijera, o arruinaría la Navidad. Ese fue el momento. Ese exacto momento. Quería dar la vuelta al coche, arrastrar a mi hermana fuera de cualquier rincón cálido y presumido de la casa en el que estuviera, y hacerla sentar en medio de un estacionamiento helado durante 20 horas con nada más que su orgullo y su maldito teléfono, sin chaqueta, sin bocadillos. Solo puro silencio aislado mientras las personas en las que confiaba se olvidaban de ella. Durante horas, mi hija estuvo sentada sola en un coche aparcado mientras mi hermana, su tía, desfilaba por los pasillos de juguetes con sus propios hijos y elegía regalos como si todo estuviera bien. No grité. No le dije una palabra a Ava. Simplemente me giré hacia mi marido y le dije, conduce a su casa. No. El silencio en el coche era insoportable. Mi marido sabía que algo andaba mal. Estaba temblando, no llorando, temblando. Mis dedos seguían enrollándose y desenrollándose en mi regazo. Podía sentir esta presión ardiente acumulándose detrás de mis ojos, pero no iba a dejarla salir. Todavía no. 20 minutos después, llegamos a la casa. Parecía sacada de un catálogo. Las luces del porche brillaban. Corona en la puerta. Nieve falsa espolvoreada sobre el alféizar de la ventana. Dentro, podía escuchar música, risas, platos tintineando. Los hijos de Claire gritaban algo sobre una pistola Nerf. No toqué el timbre. Abrí la puerta y entré como si fuera la dueña del lugar. Mi mamá estaba en la cocina glaseando pastelitos. Mi papá estaba en su sillón reclinable, medio dormido. Claire estaba en el sofá con las piernas en alto, usando esos estúpidos calcetines peludos que siempre compra en oferta después de Halloween. Su esposo estaba sirviendo sidra caliente en tazas. Ya había regalos abiertos por todas partes. Ella levantó la vista y sonrió. Hola, llegaron temprano. No hablé. Caminé directamente hacia ella, la agarré por ese moño rubio desordenado que siempre se hace cuando es demasiado perezosa para lavarse el pelo, y la saqué del sofá a la fuerza. Duro. Ella chilló. Una de las tazas se cayó. Mi mamá jadeó. Claire estaba de rodillas antes de que pudiera siquiera reaccionar, y no le di tiempo a hacer preguntas. La abofeteé en la cara, palma abierta, con toda mi fuerza. El sonido resonó por la sala de estar como un disparo. Ella retrocedió a trompicones, agarrándose la cara. Mi cuñado se movió hacia adelante, atónito, pero mi esposo se interpuso entre nosotros. Nadie me tocó. Mi papá se levantó, confundido. Nancy, ¿qué demonios está pasando? Miré a Claire, respirando con dificultad, todavía en el suelo. Durante horas, dije. Dejó a mi hija en un coche helado durante 4 horas.
Todos se congelaron, y luego la habitación explotó. Mi mamá fue la primera en moverse. Dejó caer la bandeja de pastelitos que estaba glaseando, y el metal resonó con fuerza contra el azulejo. El glaseado golpeó el suelo, la puerta del horno, su delantal. Ni siquiera miró hacia abajo. Mi papá se levantó lentamente, como si se hubiera perdido algo, pero podía sentir en su interior que lo que acababa de salir de mi boca no era un malentendido. Clare permaneció en el suelo, sosteniendo su mejilla, parpadeando hacia mí como si acabara de caer del cielo y hubiera perdido la cabeza. Parecía más avergonzada que asustada, como si hubiera reaccionado de forma exagerada y la hubiera humillado frente a su perfecta sala de estar. Entonces abrió la boca. Lo que salió fue la cosa más desapegada y delirante que podría haber dicho. Cálmere. Estaba bien. Mi esposo se movió a mi lado. No dijo nada, solo se puso en posición como si se estuviera preparando para un impacto. Di un paso adelante, y él extendió la mano, con la palma sutilmente hacia mi brazo, impidiéndome arremeter de nuevo. No iba a golpearla, dije. Todavía no. Pero si dice algo más así. Bien, dije. Clare se levantó, sacudiéndose los leggings como si fuera un martes cualquiera. Miró alrededor de la habitación como si esperara que alguien la apoyara. Estaba en el coche. Tenía su tableta. Abrí un poco la ventana. No hacía tanto frío, Nancy. No estuvimos fuera tanto tiempo. Ni siquiera lloró. Simplemente la miré fijamente. ¿Tienes alguna idea de lo que hiciste? Dejaste a una niña de 7 años sola en un coche en diciembre. Durante 4 horas, Clare. ¿4 horas? Clare se burló y se cruzó de brazos. No fueron 4 horas. No seas dramática. Tal vez fueron 2. La revisé cuando salimos de la primera tienda. Estaba bien. Fue entonces cuando lo sentí de nuevo, ese latido detrás de mis ojos, esa presión que se arrastraba por la parte posterior de mi cuello. Miré a mi mamá. ¿Lo sabías? Ella negó con la cabeza inmediatamente, con los ojos muy abiertos. Oh, cariño, no tenía ni idea. Clare no nos dijo nada. Pensé que había llevado a todos los niños al parque de juegos ese día. Eso es lo que dijo. Mi papá finalmente habló. Clare, dijo lentamente, esto es verdad. Ella vaciló, luego se encogió de hombros. Quiero decir, técnicamente, pero no pasó nada. Está bien, y no es una bebé indefensa. Eso fue todo. Ese fue el último hilo que se rompió. Me giré hacia Ava, que estaba parada en el pasillo sosteniendo su zorro de peluche, viendo cómo se desarrollaba todo como si no fuera real. Miré de nuevo a Clare. Le dijiste que me mintiera, dije. Le dijiste que si decía algo, arruinaría la Navidad. Clare intentó poner los ojos en blanco, pero no funcionó. Su cara estaba manchada ahora, su boca temblaba. Simplemente no quería que hiciera un gran problema de esto, murmuró. Siempre exageras todo. Fue entonces cuando su hijo mayor entró, con una gran sonrisa en su cara, sosteniendo una de esas bolsas gigantes de plástico de la juguetería. Mami, mira lo que encontré. Este es el que compramos después de la pizzería. ¿Recuerdas el día en que Ava tuvo que quedarse en el coche porque dijiste que se quejaría demasiado? Levantó la vista y se detuvo. La habitación se había quedado en silencio. La cara de Clare se puso del color del hueso. Mi mamá retrocedió como si la hubieran abofeteado. Mi papá miró a Ava, y por primera vez en toda la noche, realmente la vio. Se acercó y se arrodilló. Cariño, dijo suavemente, ¿cuánto tiempo estuviste en el coche ese día? Ava levantó 4 dedos. Eso fue todo. Eso fue todo lo que necesitaba hacer. Nadie habló, ni siquiera Clare. Entonces, mi marido me dijo, llama a su madrina. No se va a quedar aquí esta noche. Asentí. Ni siquiera miré hacia atrás. Salimos sin decir una palabra más. Clare no nos siguió. Mi mamá no intentó detenerme. Mi papá no dijo nada.
Pero cuando llegamos a la puerta, escuché a mi mamá detrás de nosotros. Dijo el nombre completo de Clare, primero, segundo y apellido, con esa voz que despoja todo el poder que tienes, la voz que todo niño sabe que significa que has cruzado una línea que no puedes deshacer. Y por una vez, Clare no tuvo nada inteligente que responder. Dejamos a Ava en casa de su madrina de camino a casa. Ella no hizo preguntas, simplemente abrió la puerta, vio la cara de Ava y asintió. Ese es el tipo de amiga que es. Ava no lloró. Se sentó en el sofá, se puso una manta hasta la barbilla y subió el volumen de su caricatura favorita como si nada hubiera pasado. Eso es lo que más me destrozó, estaba acostumbrada a fingir que no pasaba nada. Mi marido y yo volvimos al coche sin hablar. El viaje fue silencioso. Las calles brillaban con luces y muñecos de nieve inflables, y cada porche parecía estar haciendo todo lo posible para parecer la alegría misma. Pero en nuestro coche, no había alegría, solo esa sensación enfermiza que tienes cuando alguien en quien confiabas resulta ser una clase de persona diferente por completo. Cuando llegamos a casa, no me quité el abrigo. Caminé directamente a la cocina, abrí mi computadora portátil e inicié sesión en nuestra cuenta bancaria. Allí estaba la cuenta conjunta que había abierto con Clare hace 3 años cuando estaba tratando de recuperarse. En realidad, nunca se había recuperado de nada. Yo había pagado su factura de teléfono, su alquiler 2 veces, su seguro de coche más veces de las que puedo recordar, fiestas de cumpleaños para los niños, regalos de Navidad, compras en el supermercado cuando olvidaba su cartera. Siempre prometía que enviaría el dinero más tarde. El más tarde nunca llegó. Transferí mi parte, congelé la cuenta, solicité el papeleo de la eliminación. Tomó 10 minutos. Me quedé mirando la pantalla durante un rato después. Mi marido entró y se sentó a mi lado. No me preguntó qué estaba haciendo. Él lo sabía. No dormimos esa noche. Lo intenté, pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Ava acurrucada en el asiento trasero, con las rodillas contra el pecho, esperando. Nadie merece eso, especialmente no de la familia. Por la mañana, comenzaron las llamadas. Primero, fue mi mamá. Nancy, llámame, por favor. Luego, mi papá, un mensaje de voz corto, tenemos que hablar. Se trata de Claire. Ignoré ambas. Luego, Claire envió mensajes de texto, párrafo tras párrafo, mitad despotricando, mitad viaje de culpa. Me hiciste quedar como un monstruo frente a mis hijos. Ava está bien. Estás reaccionando de forma exagerada como siempre. ¿Entiendes siquiera la presión que tengo? ¿Crees que eres perfecta? Me la dejaste a mí. Tal vez deberías mirarte en el espejo antes de juzgarme. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato. Mi marido leyó por encima de mi hombro, exhaló y dijo, ¿de verdad cree que es la víctima? No le respondí. Ni siquiera lo borré. Quería que estuviera allí como un recordatorio de quién era realmente cuando se le cayó la máscara. Alrededor del mediodía, mi mamá volvió a llamar. Esta vez, contesté. Lo sabemos todo, dijo, antes de que pudiera hablar. Clare confesó. Más o menos. Eli dijo algo primero. Luego Ava nos contó el resto. ¿Qué dijo Clare? Pregunté. Que solo quería disfrutar de unas horas con sus hijos sin cuidar al hijo de otra persona. Esa era su verdad. Mi verdad era más simple. Había terminado. La estoy excluyendo, dije. No más regalos, no más facturas, no más dinero. Ya cerré la cuenta. Está sola. Mi mamá no discutió, no como solía hacerlo. Simplemente dijo, no sé qué le pasó. Pero no estamos excusando esto. Revisé cada armario de la casa esa tarde, cada bolsa marcada para los hijos de Clare, cada regalo, cada relleno de calcetín, cada estúpido juego de mesa y sable de luz de juguete. Todo se fue. Lo cargué en el coche y conduje directamente a la tienda. Lo que no se pudo devolver, lo doné, incluso los guantes extra que compré para Clare. Una vez dijo que los suyos siempre desaparecían, y yo lo había recordado. Ese es el tipo de cosas que solía hacer,
siempre pensando en el futuro, siempre cubriendo sus huecos. Nunca más. Esa noche, Ava volvió a casa. Comimos espaguetis y pan de ajo y nos sentamos en pijama a ver al Grinch. Se rió de nuevo. El sonido se sintió como medicina. No hablamos de Clare. No necesitábamos hacerlo, pero el universo no había terminado conmigo todavía, porque 2 días después, el día después de Navidad, llamaron a la puerta. No estaba esperando a nadie. Mi marido miró por la ventana, regresó a la habitación y dijo 2 palabras: «Están aquí». Abrí la puerta. Mis padres estaban parados en el porche, y detrás de ellos, parada en el frío sin un abrigo, estaba Claire, sosteniendo un solo regalo en sus manos como si significara algo. No dije nada, pero me hice a un lado y señalé hacia adentro. Entré. Claire se quedó exactamente donde estaba, en el coche, con el motor todavía en marcha. Claire no tocó el timbre. Se quedó parada en el porche como si estuviera esperando a ser invitada a una fiesta de la que no estaba segura de si era para ella. Sus ojos estaban rojos, su pelo sin cepillar, sus mejillas manchadas y agrietadas por el viento, sosteniendo un solo regalo envuelto en papel de aluminio arrugado. El regalo parecía aplastado en una esquina, como si lo hubiera estado apretando demasiado durante todo el trayecto. No importaba lo que hubiera dentro. No era para Ava. Lo supe de inmediato. Ese regalo era para aparentar. Detrás de ella, el motor de su coche todavía estaba en marcha, con el escape flotando en el aire como lentas señales de humo. Los niños no estaban en el coche. Ese detalle me golpeó más fuerte de lo que debería. Ni siquiera trajo a sus hijos, solo a ella misma, solo el acto. Mis padres se interpusieron entre nosotras. No intentaron ocultar la tensión. La boca de mi mamá estaba apretada, y mi papá no hacía contacto visual. Mantuve la puerta abierta lo justo para que entraran. Claire dio un solo paso, como si fuera a seguir. Levanté una mano. Solo ellos. Ella se congeló. Mis padres entraron en silencio, y cerré la puerta detrás de ellos. El pestillo hizo clic más fuerte de lo que debería. Durante 1 minuto, ninguno de nosotros dijo nada. Mi mamá estaba parada con los brazos cruzados, como si estuviera conteniendo algo. Mi papá se sentó, pero no se acomodó, simplemente se posó en el borde del sofá como un hombre esperando instrucciones. Entonces mi mamá dijo: «No está durmiendo. No ha comido. Sigue caminando de un lado a otro, susurrando para sí misma. Dice que cometió el peor error de su vida». No respondí. «¿Quiere disculparse?», añadió mi papá. «Está simplemente. Tiene miedo de lo lejos que ha llegado esto». Llegado lo miré. «¿Crees que yo soy la que lo llevó demasiado lejos?» «No», dijo rápidamente. «No es eso lo que quería decir. Ustedes 2 crecieron en casa», le dije. «Así que dime, ¿quién crees que le enseñó a Claire que si ignoraba un problema el tiempo suficiente, alguien más lo solucionaría por ella?» Ninguno de los 2 respondió. Mi mamá se sentó y se presionó las manos contra la cara. Entonces, el timbre volvió a sonar. Abrí la puerta. Claire se había acercado, sosteniendo ese regalo aplastado con ambas manos como si fuera una prueba de que todavía merecía que la dejaran entrar. Su rostro se había puesto pálido por el frío. «No pensé que realmente me excluirías», dijo. Me apoyé contra el marco de la puerta y esperé. Ella se aclaró la garganta. «Sé que lo arruiné, pero esto se está volviendo ridículo. Tienes a mis padres ahí dentro como si estuvieran eligiendo bandos. Estás devolviendo regalos, cerrando la cuenta». «Cerré la cuenta», corregí. «No es lo mismo». Empujó el regalo como una ofrenda. «Conseguí esto para Ava antes de que sucediera todo. No es un soborno». No lo tomé. Ella me miró fijamente durante un segundo, luego bajó la mano. Su voz bajó, también. «Me la dejaste. Confiaste en mí, y tal vez eso fue estúpido, pero no es como si estuviera encerrada en un maletero». Eso me detuvo en seco. «¿Qué acabas de decir?». Claire parpadeó.
Quiero decir, la gente deja a los niños en los coches todo el tiempo. Salí, cerrando la puerta detrás de mí. Repite eso. Ella retrocedió ligeramente. No quise decir eso así. Yo solo. No lo sientes, dije. Solo te atraparon. Esa es la diferencia. Clare desvió la mirada. Me giré para volver a entrar. Entonces dijo algo que no esperaba. Perdí mi trabajo la semana pasada. Hice una pausa. ¿Qué? Por eso llevé a los niños al centro comercial. No quería que sintieran que algo andaba mal. Estaba asustada. Necesitaba que pensaran que todo era normal. No quería que me vieran derrumbándome. Así que dejé a Ava en el coche solo por un rato, y luego se convirtió en horas. No respondí. No quería contártelo porque pensé que me mirarías así, como si fuera basura. La miré fijamente. Clare, dije lentamente, podrías haberme dicho que habías perdido tu casa, tu trabajo, tu cabeza, y te habría ayudado, pero dejaste a mi hija en el frío durante 4 horas. No lo olvidaste. Lo elegiste. Ella no dijo nada. Vete a casa, dije. No vuelvas sin una disculpa de verdad, una en la que no hables de tu dolor, solo del suyo. Esta vez no se resistió. Caminó de vuelta al coche, pero cuando abrió la puerta, no entró. Se inclinó, le dijo algo al conductor, y luego la cerró de golpe. El coche se alejó. Clare se quedó en la acera sola sin un abrigo, sosteniendo ese pequeño regalo arrugado. Dentro, servite para mis padres. Nadie dijo una palabra durante los primeros 15 minutos. Por la ventana, Claire se sentó en la acera, esperando. No la invitamos a entrar, ni siquiera cuando empezó a nevar. Claire se quedó allí como si estuviera haciendo una declaración, pero no creo que ni siquiera ella supiera cuál era la declaración ya. Al principio, pensé que era parte de la actuación, sentarse en el frío, verse miserable, hacer que todos dentro se sintieran culpables hasta el punto de abrir la puerta de nuevo. La había visto hacer cosas como esta antes, rabietas disfrazadas, episodios de llanto seguidos de disculpas ambiguas. Pero pasaron 20 minutos, luego 30, y ella seguía ahí fuera. No se había movido. La observé desde la ventana de la sala de estar, con las rodillas pegadas al pecho, los brazos envueltos alrededor de sí misma. El regalo todavía estaba en su regazo, empapado ahora, el envoltorio ligeramente roto en una esquina por lo mucho que lo había estado apretando. Parecía una niña que había perdido el autobús y no sabía a quién llamar. La nieve caía con más fuerza ahora, no una ventisca, pero lo suficiente como para hacerte sentirla. Se pegaba a su pelo. Sus hombros se derretían lentamente por su espalda, y aún así se quedó. Mi mamá estaba sentada en el sofá con ambas manos envueltas alrededor de su té, pero no lo estaba bebiendo. Simplemente lo miraba fijamente como si pudiera darle respuestas. Mi papá estaba sentado a su lado, silencioso, tranquilo, y legible como siempre. Va a tener congelación, dijo mi mamá finalmente. También Abby, respondí. Ella se estremeció ante eso, pero no discutió. Eso era algo nuevo. Mi madre, la pacificadora de toda la vida, no ofreció ni una sola excusa, ni una sola línea débil sobre el estrés o lo difícil que es la maternidad o como Clare no lo dijo en serio. En cambio, dijo algo que no esperaba. La regañamos. Levanté la vista. Esa noche después de que te fuiste, no lo dejamos pasar. No la consolamos. Tu padre estaba furioso. Gritó más fuerte de lo que jamás lo he oído gritar. Dijo que no tenía derecho a cuidar al hijo de otra persona si ni siquiera podía proteger a los suyos. Le dijo que necesitaba ayuda. Luego se detuvo y me miró. Le dijo que estaba avergonzado de ella. Mi papá no habló, pero su silencio lo dijo todo. Esa palabra, avergonzado, tenía peso en nuestra casa. Nunca se usaba a la ligera. Mi padre nunca nos lo había dicho a ninguna de nosotras mientras crecíamos, ni una sola vez. Y escuchar que lo usó ahora, después de todos los años en que la habían protegido de las consecuencias, fue un golpe duro. Lloró durante 2 horas, añadió mi mamá en voz baja. Dijo que no quería ser así.
Dijo que solo quería ser vista como capaz, como tú. Dejé escapar un suspiro, no una risa, solo algo amargo y silencioso. Clare siempre ha querido los elogios que vienen con ser responsable, pero nunca la responsabilidad real. Mi mamá asintió lentamente, como si no quisiera admitirlo pero supiera que era verdad. «¿Quiere entrar?», dijo. No lo dijo, pero suplicaba. Miré por la ventana de nuevo. Clare seguía sentada allí. La nieve se estaba acumulando en los pliegues de su sudadera. Su pelo estaba rígido y mojado. Su cara se había puesto pálida. Quería estar caliente mientras Ava se congelaba en la oscuridad. Dije, «¿Puede sentarse un rato?». Mi papá finalmente habló. «Esta es la primera vez que no la defendemos». Se dio cuenta. Tal vez por eso no se va. No respondí, no de inmediato. Tuvo todas las oportunidades del mundo para decir la verdad, dije. Incluso después de que sucedió, podría haberse disculpado. Podría haberme mirado a los ojos y decir que tenía miedo, que estaba abrumada, que era estúpida. Todavía lo habría odiado, pero tal vez podría haberla perdonado. Pero en cambio, mintió, me manipuló, me culpó a mí. Nadie dijo nada durante un largo rato después de eso. Entonces mis padres se levantaron. Mi mamá volvió a poner su té intacto sobre la mesa. Deberíamos irnos. Los acompañé a la puerta. Claire los vio por la ventana y comenzó a levantarse. Parecía indecisa, como si no supiera si iban a dejarla o decirle que entrara. Pasaron junto a ella. Ella dijo algo. No pudimos oír qué, pero no se detuvieron. Mi papá entró en el coche. Mi mamá se detuvo cerca de la puerta del pasajero, miró a Clare, luego me miró a mí y entró. Cerraron las puertas. El coche se quedó en marcha durante unos segundos. Clare no se movió. Entonces, lentamente, el coche se alejó de la acera y desapareció por la calle. Clare se quedó justo donde estaba, sola. Clare finalmente se levantó de la acera, pero no se fue de inmediato. Caminó en pequeños círculos en la nieve, frotándose los brazos como si eso ayudara, su pelo mojado y pegado al costado de su cara. En un momento dado, miró hacia atrás a la puerta y simplemente la miró fijamente, no como si esperara que la abriera, sino como si todavía no entendiera por qué no lo había hecho. No le di la satisfacción de verme observarla. Me alejé de la ventana. Le hice chocolate a Ava. Encendí una vela en la cocina. Barrí el suelo, porque eso es lo que haces cuando alguien finalmente se queda sin oportunidades. Sigues viviendo. Dejas de esperar que cambien. Los dejas cargar con el peso solos. Finalmente, desapareció. Nunca vi que un coche la recogiera. Tal vez alguien lo hizo. Tal vez se fue caminando. De cualquier manera, el espacio en la acera donde se sentó era solo una mancha húmeda en la nieve cuando salió el sol. Lo único que dejó atrás fue el regalo, todavía sentado en el porche como una especie de ofrenda de paz. La esquina de la caja se había deshecho. Parecía que lo que fuera que había dentro se había mojado y se había hinchado fuera de forma. El papel de aluminio se había convertido en pulpa. Lo dejé allí durante un día. Ava no preguntó por él. Nunca volvió a mencionar a su tía. En la segunda mañana, lo recogí con una pala de nieve y lo tiré directamente al cubo de la basura, sin nota, sin curiosidad, solo basura donde pertenecía. Una semana después, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Sin nombre, solo lo estoy intentando. Por favor, no te rindas conmigo. Me quedé mirando fijamente durante mucho tiempo. No respondí. Clare siempre había sido la clase de persona que trataba las disculpas como un extintor de incendios, romper el cristal solo cuando el daño ya está hecho, y siempre con la expectativa de que todos volverían a fingir que nada había pasado. Esta vez no. Ava había seguido adelante más rápido de lo que esperaba. Dejó de estremecerse cuando la gente hablaba de las fiestas. Incluso preguntó si podía invitar a la hija de su madrina a una fiesta de pijamas. Dije que sí. Las vi reír en el sofá y hacer palomitas de maíz en el microondas y envolverse mutuamente en mantas como burritos.
Ahí es cuando realmente lo sentí, la paz, sin tensión detrás de mis costillas, sin esperar una llamada telefónica con otro. Puedes ayudarme solo esta vez. Sin culpa por decir que no, sin ansiedad de que si dejaba a Ava con alguien, algo sucedería y nunca escucharía la verdad. Eso es lo que recuperé después de excluir a Clare, la capacidad de respirar como debería una madre. Unos meses después, apareció una carta en el buzón. Sin remitente, sin sello, solo papel doblado y su letra en el frente. Decía mi nombre, no hermana, no Nancy, solo mi nombre completo en cursiva temblorosa. Me quedé parada en la cocina sosteniéndola durante tal vez 5 minutos. Podía sentir el peso. Sabía que estaba llena de palabras que ella pensaba que marcarían la diferencia, palabras que probablemente ensayó. Tal vez lloró al escribirlas. Tal vez no. La sostuve sobre el fregadero, encendí una cerilla y vi cómo el papel se rizaba y se ennegrecía hasta convertirse en ceniza, no por ira, sino porque no la necesitaba, porque nada dentro de ese sobre cambiaría lo que había hecho. Eso es lo que la gente como Clare nunca entiende. El perdón no viene de llorar en una acera o de escribir la disculpa perfecta. No viene en una bolsa de regalo o en un mensaje de texto de última hora. Y desde luego, no viene cuando le dices a una niña de 7 años que le mienta a su madre. El perdón, el verdadero perdón, requiere trabajo, humildad, tiempo, responsabilidad. Ella no hizo el trabajo. Simplemente representó la caída. Y no le debo el aplauso. Así que, no, nunca perdoné a Clare, no porque disfrute guardando rencor, sino porque nunca pidió verdaderamente ser perdonada. Solo quería que la dejaran volver a entrar. Y la puerta se quedó cerrada.